En los últimos días se ha hecho una presentación acerca de una evaluación técnica y cuantitativa respecto del riesgo de contraer síndrome urémico hemolítico a partir del consumo de carne vacuna. Para conocer los resultados de esta investigación hemos dialogado con el doctor Gerardo Leota, técnico investigador del CONICET. Mostramos brevemente el resultado de todos los proyectos que se hicieron en este marco, desde el conocimiento, los trabajos descriptivos, no solamente con frigoríficos exportadores, sino también con frigoríficos de tránsito provincial, boca de expendio minorista, y las distintas intervenciones y el impacto que podrían tener estas intervenciones si se aplicaran sobre distintas matrices cárnicas. Por supuesto que el último trabajo que hicimos fue el que nos motivó a la organización del taller, que es una evaluación cuantitativa del riesgo de enfermar de síndrome urémico hemolítico por el consumo de carne bovina en la Argentina. Un trabajo realmente inédito y con una enorme base científica del cual participaron, además de reconocidos investigadores nacionales, tuvimos la posibilidad de que participen dos investigadores internacionales, uno de la Unión Europea, Pablo Fernández, que fue coordinador del panel de biohazard de la EFSA, de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, y el doctor San Pedro de la Universidad de Minnesota. Que ellos fueron quienes nos fueron acompañando y actuando como veedores para eliminar los sesgos asociados por hacer argentinos un problema que es muy de los argentinos. Quisimos quitar este sesgo, pero por supuesto que tiene un enorme rigor científico y estamos muy contentos de poder terminarlo, ¿no? Y lo que pudimos demostrar con la información disponible es que de la totalidad de casos de síndrome urémico hemolítico que se notifican en la Argentina, el 10% estaría asociado al consumo de carne. Esto, tenemos dos escenarios que se plantearon en el taller. Uno es el dato de la Autoridad de Salud, del Ministerio de Salud, que pudo demostrar a lo largo de 13 años apenas 4 brotes o casos asociados al consumo de carne. 4 sobre 5.000, si hacemos alguna estimación aproximada de la cantidad de casos que se acumularon en la Argentina en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de un 0,6%, menos del 1%. Y después la percepción del consumidor, que asume que el gran origen del síndrome urémico hemolítico en la Argentina está asociado al consumo de carne bovina y particularmente a las hamburguesas. Nosotros lo que pudimos demostrar con una sólida base científica es que el 10% de los casos estaría asociado al consumo de carne. Lo interesante de este trabajo es que también pudimos hacer un análisis de sensibilidad y un análisis de escenarios donde identificamos las variables que podrían llegar a tener mayor impacto en la reducción de casos. Y por supuesto las intervenciones que tendrían impacto sobre las dos matrices identificada, la de mayor riesgo, que es la carne bovina molida, que se compra en la carnicería, y la otra es las hamburguesas. ¿Qué pasa si ahí aplicamos intervenciones físicas o químicas? Ahí se reduciría sustancialmente la cantidad de casos asociados al consumo de carne. Lo que explicamos por consumo de carne bovina es apenas el 10%, nos queda otro 90% para seguir estudiando. Con esto quiero decir que la carne bovina no es un alimento de riesgo, sí, y estaría asociado al 10% de los casos. Ahora, el otro 90% es una deuda pendiente de identificar cuál es el origen. Acá en el taller se analizaron varias causas, varias fuentes de transmisión, como puede ser el consumo de vegetales, el agua de bebida o el agua recreacional, la transmisión persona a persona, lácteos crudos, o leche no pasteurizada, productos lácteos no pasteurizados. Entonces hay una amplia gama y por supuesto una de las hipótesis que personalmente considero que sería más que importante estudiar son las prácticas de higiene personal, particularmente en centros de educación. El rango etario más sensible al síndrome urémico hemolítico son chiquitos menores de 5 años. Y de ellos, el que más nos preocupa en la Argentina por las cifras y la incidencia son los menores de 1 año, donde hay una tasa cercana a 13 casos cada 100.000 chiquitos menores de 1 año. Y los brotes que se describen en la Argentina, que si bien no son muchos, en la segunda causa de brotes está asociado a jardines de infantes o guarderías. Entonces,
creo que hay que estudiar, seguir trabajando y profundizando el conocimiento asociado a esta ruta de transmisión.